Buenos días, gracias por acompañarnos en nuestra nueva píldora formativa online. La sesión de hoy lleva por título Digitalizar para ser más eficiente en el 2026. ¿Dónde automatizar? ¿Cómo optimizar y qué áreas priorizar? Con esta microformación lo que tratamos es de ayudar a las empresas a planificar su proceso de digitalización de una forma más clara, estructurada y estratégica. Se trata, por tanto, de identificar qué procesos conviene automatizar, cómo organizar mejor los recursos y qué áreas se deben priorizar para ganar eficiencia, reducir costes y mejorar la gestión del día a día. Contamos para esta sesión con Fátima Injos, directora de cuentas de PZT y con una amplia experiencia en consultoría digital y una sólida trayectoria como mentora, como tutora y también como docente en el programa Next Generation de ESIC University. Fátima Hijos trabaja a diario con empresas en procesos de transformación digital y optimización de procesos, por lo que el enfoque de esta sesión será completamente práctico y orientado a la realidad empresarial. Gracias, Alberto. En la sesión de hoy lo que quiero que os quede claro es, no vamos a trabajar en IA y automatización como algo abstracto, algo lejano, que no sabemos muy bien cómo implementarlo ni si este tipo de soluciones son para nuestro negocio o no. Lo que buscamos es que entendáis la importancia de este tipo de mecanismos para que tengáis un rendimiento mayor, un retorno de la inversión mucho más rápido, al final ser más eficientes y más competitivos, que al final es el objetivo de cualquier empresa o emprendedor, ¿no? De cualquier negocio. Me he centrado en esas dudas que habéis enviado sobre usos muy concretos que al final creo que a nivel de negocio suelen ser como los más habituales que nos encontramos todos dentro de nuestras empresas. Marco sobre todo el cambio de mentalidad. Muchos de vosotros seguro que ya estáis digitalizados, ya usáis varias herramientas que están conectadas y luego el siguiente nivel es conseguir que esas herramientas se conecten solas, o sea, se conecten entre sí y todos vayan en un único flujo donde comparten la información y no nos encontremos con información polarizada, cada una por un sitio, ¿no? Pensad en la IA y la automatización como si tuviéramos pues un empleado digital que hace tareas que son repetitivas o que no aportan un especial valor, que pueden responder preguntas frecuentes o dinámicas que se repiten a lo largo del tiempo en los procesos de venta las 24 horas. Que permite mover datos entre sistemas para luego tener un dibujo global, ¿no?, de los resultados y podamos incorporarlo a los momentos de la toma de decisión y que al final no solo nos basemos en sensaciones, como muchas veces nos pasa, que nos recuerde plazos, que nos vaya avisando de todos esos hitos importantes que muchas veces se nos pasan por alto por el ritmo de tareas y de acciones que llevamos a cabo diariamente, que muchas veces es imposible como llegar a todo, ¿no? Pues es como nuestro ayudante, nuestro asistente, que nos va a permitir tener una información mucho más completa y un dibujo mucho más claro de la situación de nuestro negocio, de nuestro proceso de ventas o del aspecto que vayamos a trabajar. ¿Por qué hablamos de transformación digital? Porque al final es un cambio de paradigma. Ya no se trata de tener una herramienta y ya está, sino de que busquemos distintos mecanismos para conseguir unos mejores resultados, ¿no? Al final estamos buscando una mayor eficiencia operativa, un aumento de ingresos, una reducción de costes. Esta es la parte vital, ¿no? Y sobre todo la importancia del ROI. No se trata de meter herramientas por implementarlas porque hay que ser cada vez más digitales, sino quedarnos con aquellas que nos aportan un valor y que de verdad nos están generando un retorno en el día a día. Todo lo que vamos a ver hoy, todos los procesos que vamos a revisar o todas las formas de automatización que vamos a ver o herramientas, tienen que cumplir con uno o dos patrones. ¿Por qué? Porque si no, no queda justificada su implementación. O nos ayuda con un aumento de ingresos o mejora la eficiencia de alguna manera dentro de las operaciones o reduce costes y maximiza beneficios, por tanto.
La integración de la IA y la automatización se ha acelerado en las startups. ¿Por qué? Porque buscamos ser mucho más eficientes. Tenemos que ser competitivos. El mercado cada vez ofrece más opciones en cada uno de nuestros sectores. Los emprendedores tenemos que buscar en todo momento maximizar el ROI y además en un corto plazo. Entonces, este enfoque es importante que siempre lo mantengáis haciendo medidas como máximo cada 90 días. ¿Instagram para qué funciona bien? Funciona bien para generar atención, pero suele ser como un agujero negro de procesos en el que llega un mensaje directo, se responde cuando se puede, casi nunca se miden los leads. El resultado, esfuerzo sin contenido, poca claridad en las respuestas y una sensación de que esos leads no se llegan a catalogar o a etiquetar en el nivel en el que, de cualificación que realmente nos interesa. Lo que proponemos es sobre todo convertir Instagram en la puerta de entrada de un embudo, pero bien estructurado, ¿no? Alguien responde a un story que publicamos, ¿no? Con la palabra info, que esto lo vemos como cada vez las marcas hacen más este tipo de estrategia. O rellena una pregunta que le planteamos. ¿Qué servicio le interesa? ¿O en qué presupuesto se mueve para contratar este tipo de servicio? Y según sus respuestas, aquí viene lo interesante, ¿no? Poder trabajar con esos mensajes directos, se les etiqueta, se les cualifica y se les crea esa ficha dentro del CRM para que se les pueda dar una atención personalizada, pero que además de una forma fácil y rápida podemos clasificar ese tipo de leads que recibimos, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos? Pues generar mayor engagement, el usuario se siente atendido de una forma más directa y más rápida, conexión eficiente con el CRM, con lo que, una vez más, no encontramos esa información polarizada de tengo esta información en Instagram y luego tengo esta información en el CRM y tengo que pasar esos leads de Instagram a CRM, sino que va todo de la mano. Y por supuesto, reducción de los tiempos y aumentamos los niveles de conversión. Nos pasa algo muy similar cuando trabajamos las estrategias vía WhatsApp Business. Imaginad que publicáis esa story, ¿no? Que estábamos comentando, escribimos info, si quieres. Esto nos lo hacen muchas veces a nivel de lead magnet, ¿no? Escribe info si quieres el checklist que te explique cómo crear la digitalización de tu empresa o cómo crear una estrategia de marketing dentro de tu negocio. Entonces, en cuanto escribe esta palabra, se genera una secuencia. Se pide nombre, se pide email, se pide sector muchas veces, ¿no? Y luego se ofrece enviar el recurso si nos aporta toda esa información. Cuando nos ha reportado toda esa información, directamente va a nuestro WhatsApp Business. ¿Qué estamos consiguiendo? Que esa interacción que a priori podría ser de una calidad más baja, en el momento que va superando fases el usuario, consigue que estemos alcanzando un nivel de interacción mucho más interesante, mucho más efímera. Eso, no fidelizas, ¿no? Pero retienes mejor ese posible lead y con datos, etiquetas, un canal mucho más directo por el que puedes hablar con él, pasándole a WhatsApp Business y que es mucho más potente para poder venderle. Entonces, justo por eso, de WhatsApp podemos pasar perfectamente a WhatsApp Business porque es una de las estrategias más comunes para que de verdad no se quede en una estrategia tan débil como habitualmente venía siendo muchas veces ese funnel que trabajábamos dentro de las redes sociales. Pero ¿qué ocurre con WhatsApp Business? Pues que muchas veces era un poco ese punto de caos, ¿no? De chats desordenados, sin respuestas proactivas, no teníamos un seguimiento estructurado, era difícil medir que funcionaba porque no teníamos además mensajes o etapas definidas sobre la comunicación que llevábamos a cabo con esos leads.
al final la sensación de se responde cuando se puede, de la mejor manera posible. Pasamos de interesado a cliente, pero no sabemos muy bien en qué punto se encuentra y casi nunca se sabía cuántas ventas realmente provenían, si de Instagram, si en WhatsApp, si al final lo que estábamos buscando era crear lo que llamamos los funnels conversacionales y esto os explico rápidamente. Un funnel conversacional es una secuencia de mensajes totalmente pensada y guiada para el usuario, de tal manera, hablando coloquialmente, para que no se nos vaya ese posible cliente por los cerros de Úbeda, ¿no? Es un diagnóstico rápido, respuesta, estamos preparados para las objeciones, sabemos cómo cerrar ese tipo de clientes, le podemos dar seguimiento y si en algún momento se nos atasca dentro de ese proceso, tenemos la capacitación y el conocimiento de saber en qué punto se ha quedado y una persona puede entrar en el momento que se está generando esa fricción y que el usuario no avanza para terminar de cerrar esa venta. Teniendo en cuenta, porque bueno, al final se trata de eso, que todo va vinculado al CRM o a la tienda online para saber en qué etapa está cada uno de esos contactos. Entonces, de nuevo, lo que buscamos es herramientas conectadas sobre sí misma, que sigan una misma linealidad, un mismo objetivo y que nos aporte un dibujo completo. Un ejemplo, el servicio A manda, bueno, un cliente que está etiquetado con interesado en servicio A. El primer mensaje que envía, eh, pues le preguntamos qué problema quiere resolver y si la pregunta encaja con esas preguntas frecuentes, fenomenal, porque el bot le va respondiendo, pero en el momento que hace una pregunta más compleja, interviene el factor humano. Nos llega esa notificación de aquí hay que intervenir, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese momento se genera un nuevo flujo natural donde podemos generar esa documentación, hacer un onboarding de clientes mucho más sencillo y fidelizamos más fácilmente y realizamos esas ventas porque están teniendo un seguimiento continuo. Los problemas comunes, bueno, no os voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Nos llega la comunicación totalmente separada, eh, puede llegarnos documentación, información desde distintas herramientas, Excel, correo, WhatsApp, nos puede llegar tema de incidencias que no sabemos muy bien ni cómo identificar, no tenemos una visión 360 del cliente para nada, solo nos quedamos en nuestro trocito, el comercial no tiene soporte que le apoye de entender en qué punto se encuentra ese servicio, ¿no? Entonces, eh, en transporte, en logística, pero también en negocios similares, lo más habitual es utilizar Excel, correos, llamadas, grupos de WhatsApp y para de contar, ¿no? Eso hace difícil saber qué está ocurriendo en cada momento, qué rutas se está usando, qué incidencias se han producido y el por qué, qué acuerdos hay, ¿no? Y tener ese dibujo completo que tan necesario es para la toma de decisiones. En la IA y la automatización, sin datos ordenados, solo se amplifica el caos. Pues por eso es importante la inclusión del ECRM, que centraliza la información y mejora la comunicación del transporte. Ojo que me estoy centrando sobre todo en tema transporte, pero es aplicable a muchísimos más sectores y negocios. Un ECRM es el sistema que centraliza todo lo relativo al cliente, ¿vale? Para que nos quede claro ese concepto. Datos de contacto, el historial de viajes, contratos, tarifas, incidencias, oportunidades que surjan y que a nivel comercial detectamos. Todo, todo dentro de una misma herramienta. Entonces, se integra con los distintos sistemas de ticketing, de tráfico, flotas. Cada forma de interacción con el cliente lo recoge a través de workflows y con avisos automáticos frente a incidencias para que este CRM al final se convierta en la base sobre la que se apoya la IA, la automatización y la analítica y permite que desde cualquier ámbito, o sea, desde cualquier puesto de empleado, ¿no? de este sector o del que lo implemente, ¿no?
se pueda ver, pueda tener una visión mucho más global. Que el problema que teníamos es que desde cada área solo veían su trocito, ¿no? Para entendernos, su fragmento. Esto es aplicable a prácticamente cualquier negocio porque es como nuestro empleado digital, ¿no? Lo que decía al principio. ¿En qué situación nos encontramos para creer que un agente IA pueda ser la solución un poco a nuestros problemas? Pues el dolor típico, o sea, algo que nos puede pasar a todos en nuestras empresas. Necesita dar respuesta a muchas preguntas repetidas, leads fuera de horario que se quedan sin responder o que se retrasa luego la respuesta, información que tenemos dispersa en PDFs, en emails, en la página web, en nuestras redes sociales y al final un equipo completamente agotado, consumido, por estar haciendo tareas de bajo valor en vez de aportar algo mucho más cualificado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el equipo, en vez de centrarse en ventas, está realizando estas tareas que no aportan un valor extra al usuario y que un agente IA nos puede resolver. Un agente IA moderno se entrena además con vuestros propios recursos, o sea, no coge información aleatoria, sino que debemos nutrirle pues con los textos de nuestras webs, con PDFs que le aportemos, con manuales, con nuestras preguntas frecuentes ya creadas, nuestras políticas internas. Entonces, a partir de que creamos, ¿no? Ese agente IA que cuanta más información le demos, esto es como los prompts en ChatGPT, que cada vez estamos como más formados en poder hacer esas preguntas más estructuradas. Pues esto ocurre lo mismo, cuanta más información le demos, mejor capacitado va a estar y lo debemos interiorizar como un ayudante interno, ¿no? Entiende la intención del usuario con el aprendizaje, si quiere comprar, si quiere preguntar, si se está quejando, toda esa información se la podemos ir dando respecto a ciertos mensajes o ciertos patrones para que el propio agente IA lo interprete, responde con lenguaje natural, pide más contexto si lo necesita y en cuanto detecta algo complejo que no va a poder dar solución, nos avisa para que nuestro negocio tampoco pierda ese trato humano que en muchísimos casos es lo diferencial frente a la competencia, ¿no? Al final el CRM pues es un paso más allá en la digitalización porque crea leads y tickets en CRM y el bot que hablábamos, ¿no? El agente IA pues nos ayuda para reservas, para ventas, para responder esas preguntas, nos ayuda de diferente manera. ¿En qué casos de uso, ¿no? Utilizamos estos sistemas de automatización interna? Pues cuando necesitamos dentro del CRM sistemas de ticketing para que nos avise de renovaciones y avisos automáticos, menos Excel y mails sueltos que van perdiendo eh, un poco el hilo de todo. Y también la posibilidad de conectar con Power Automate, que al final es como el orquestador de todo, ¿vale? Como el que conecta al final todas las partes. Power Automate se trata de decirle a una herramienta que cuando pase X necesito que hagas Y, Z y W, ¿no? Y sin que nadie intervenga. Que él sepa que frente a ciertas notificaciones, ciertas acciones, ciertas reacciones, hay que hacer una serie de pasos sin que una persona tenga que intervenir. Por ejemplo, algo muy sencillo que nos va a venir muy bien a todos como visualizarlo. Te llega un email con asunto, factura, tiqui, 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 guarda el adjunto en nuestra nube, crea un registro en la lista de facturas y a la vez avisa al responsable financiero, pues por si tiene que realizar una transferencia, revisar la documentación, lo que sea, ¿no? Pues al final eh, estamos ganando tiempo y estamos quitando de una tarea que no aporta valor a uno de nuestros empleados que puede utilizar ese tiempo en algo que nos genere muchísima más eficiencia. Tanta digitalización, lo primero que tenemos que hacer, papel, boli y analizar cada uno de nuestros procesos. Nos centramos muchas veces, sobre todo en la parte de administración, es como el área que, que al final resulta más tediosa y donde se puede perder más tiempo en tareas repetitivas. Entonces, al final, la administración no es solo papeles, es el sistema que determina
cuánto cobras, qué riesgos asumes. Entonces, un fallo administrativo al final puede costar mucho más que una campaña de marketing. Por eso automatizar aquí tiene un impacto muy claro en costes, pero también en tranquilidad. El objetivo es que los procesos estén bien definidos. Entonces, ¿cómo tenemos que rediseñar esos procesos? Tenemos que mapear cada uno de esos procesos, como os decía, papel, boli, y cada uno de esos procesos, mapearlo en 5 pasos, 7 maximísimo, eliminar esos pasos que no tienen ningún valor y definir esos disparadores y salidas con herramientas concretas que conecten un poquito todo, ¿no? Teniendo en cuenta, pues eso, las posibilidades que tenemos en este área, ¿no? Automatizar tareas repetitivas, menos reprocesos por errores, ¿no? Y escalar con el mismo equipo, pero siendo mucho más eficiente, mucho más competitivo, porque no se trata de contratar a más gente, sino que la gente que tenemos pueda estar haciendo trabajo de verdadero valor y no todas estas tareas que de alguna forma con estas nuevas herramientas se pueden llevar a cabo de una forma mucho más sencilla. Muchas veces el problema está en una mala planificación, en una mala gestión de todo ese trabajo, ¿no? Entonces, al final tenemos equipos saturados, infrautilizados, que deberían dedicar tiempo a tareas mucho más elaboradas, tareas que se pierden sin hacer, retrasos constantes, decisiones basadas en sensaciones. eh, Todos hemos oído dentro de nuestras empresas, no doy abasto. Luego tenemos huecos en otras épocas, pero nadie tiene como una visión clara, ¿no? De qué hace, quién hace qué, por qué hago esto y cuándo me pongo con lo otro, qué sería lo prioritario, porque hay cosas que tienen que salir sí o sí y muchas veces podemos perder oportunidades de venta por estas tareas repetitivas. Además de que reduce muchísimo los errores, ¿no? Al final minimiza errores humanos y mejora la calidad del trabajo porque al final tu empleado o tú mismo estás centrado en de verdad lo que tienes que hacer y no en varias tareas pequeñitas, repetitivas que no aportan tanto, ¿no? La solución pasa por dos decisiones, sobre todo. Todo el trabajo tiene que estar en una sola herramienta de gestión y tarea de proyectos, ¿no? Que permita poder conectar absolutamente todo, en las que se deben seguir unas reglas y definir al final límites razonables para detectar sobrecarga y retrasos. ¿Cómo planificamos esa carga de trabajo? Pues al final lo importante es definir, ¿no? Que cuando todo el trabajo está centralizado y medido, puedes ver qué tipos de tareas consumen más tiempo sin tener estas herramientas de dashboard, de paneles, ¿no? Que nos permitan ver el dibujo completo, es muy complicado muchas veces detectar dónde está lo verdaderamente importante, ya que tenemos que dedicar una mayor cantidad de los esfuerzos. Sobre todo el generar esas alertas tempranas para una gestión efectiva, al final tener una mayor eficiencia, ¿no? Y una asignación de tareas automáticas, perdón, asignación automática de tareas para generar una mayor eficiencia, que al final es el objetivo de todo. ¿Qué herramientas podemos hacer para esos análisis? Pues los análisis de datos que siempre recomiendo, también desde nuestra agencia de marketing, ¿no? Pues muchas veces solo para la parte de marketing ya recomiendo hacer este tipo de paneles, ¿no? Para analizar los datos, para entender, para poder tener una visión global de todo lo que nos ocupa. Pues de BI, pues Power BI, Looker Studio. Looker Studio es como el clásico, ¿no? Que todos conectamos todas nuestras herramientas a través de Google y demás. Conectores siempre a CRM, a tienda, finanzas, paneles de MRR, que son los ingresos recurrentes, ¿no? Para poder medir esos ingresos recurrentes, el CAC, el coste por adquisición por cliente, y el LTV que al final analiza eh, cuál es el valor en el tiempo de vida que dura cada cliente. Estas son como las métricas principales que a nivel de datos que luego deberíamos analizar serían las más importantes.
Y se trata de esto, de medir el impacto de cada automatización, ajustar y priorizar y generar un sistema de aprendizaje y optimización continua. O sea, todos estos procesos que vais a revisar y repasar para poder ver cómo introducir estas automatizaciones los podemos optimizar seguro, porque una vez que nos sentamos y revisamos esos procesos, estoy segura de que se nos ocurren distintas optimizaciones, aparte de todas estas herramientas que podemos implementar. Después de estos 30 minutos sí que os pongo pues unos pequeños deberes, ¿no? Yo os animaría a que dentro de vuestro negocio elijáis un proceso comercial, por ejemplo, en la fase de captación, un administrativo, algo relacionado con cuando entran los contratos, cómo es el proceso, y un operativo, pues a nivel de producción o de logística, pues cómo lo llevamos a cabo y analicéis esos tres procesos en 5 pasos máximo. Vamos a implementar algún tipo de mejora y en 30, 60 y 90 días, pues que lo midáis, lo comprobéis y veáis si habéis generado una mayor eficiencia, un mayor rendimiento o os ha mejorado en algo. Si no ha sido así, volvemos un paso atrás si consideráis que no ha sido útil y habrá que revisar de nuevo ese proceso. Pero ya os digo que en principio casi siempre cuando hacemos este ejercicio suele dar muy buen resultado. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Os dejo por aquí de todas formas mi LinkedIn